Buenas noches, gusto de saludarles. Buenas noches, licenciado. Gracias igualmente, buenas noches. Bueno, hoy vamos a continuar con el último tema que tenemos que tratar en el curso, que corresponde a un tema que se acuerdan que en su momento les dije que después de las escrituras públicas en el programa venía establecido que viéramos la forma de reproducir los instrumentos públicos, pero que lo íbamos a dejar al final para primero ver todos los instrumentos públicos y después entonces ya entrar a los mecanismos o formas en que pueden reproducirse. Entonces, hoy vamos a ver precisamente ese tema, que sería el último tema que vamos a ver en el curso. Pero antes de empezar a trabajar con esto, vamos a dar avisos. La próxima semana nos tocan clases presenciales. No tengo todavía a la mano, no sé si ya les trasladaron a ustedes cómo va a quedar la programación para evaluaciones finales, pero yo creo que ya no tenemos muchas sesiones. De todas formas, no hay tanto problema porque hoy sí mucho nos tardamos para el jueves para completar el tema que nos falta. Entonces, en la siguiente sesión presencial, que sería el próximo martes, no vamos a tener clase como tal. Lo voy a utilizar para darle su revisión de primera evaluación parcial a aquellos que ya me la pidieron o que me la pidieron en su momento la semana antepasada, pero que por cuestión de tiempos y de evaluaciones no se las pude dar, entonces la voy a hacer el martes. Entonces, aviso principal, el martes los demás compañeros pueden retirarse para su casa, solamente se quedan conmigo aquellos que me pidieron ya y se anotaron para pedirme revisión de su primer parcial. Ese es el primer aviso. Segundo aviso, con relación a la evaluación final, comiencen a estudiar porque si bien es cierto, la temática teórica solo va a entrar el tema de los testimonios, sí les puedo pedir que elaboren cualquiera de los instrumentos públicos que hemos realizado o que hemos visto. Entonces, por favor, en términos generales, repasen todos los instrumentos públicos, traten de practicar un poco con la elaboración de los instrumentos públicos, porque puede venir cualquiera de los instrumentos públicos que hemos visto. Incluso podría venir la elaboración de algún testimonio o de alguna copia simple legalizada, que es lo que vamos a ver en este tema. Y de lo teórico, sí va a ser solo esta parte final. No sé si queda alguna duda. Ok. No, licenciado, todo claro y gracias por aclarar. Excelente, excelente. Bueno, entonces, prosiguiendo con nuestro tema, ¿se recuerdan que lo que hemos visto, qué instrumentos públicos hemos visto? Hemos visto los protocolares y los extraprotocolares. Dentro de los protocolares vimos la escritura pública, vimos el acta de protocolación y vimos la toma de razón de legalización de firma. Dentro de los extraprotocolares vimos el acta notarial, el acta de legalización de firmas y el acta de legalización de documentos. Ahora, y este problema principalmente se da con los documentos protocolares. ¿Se acuerdan que los documentos protocolares son protocolares porque se elaboran, forman parte de un registro, de un protocolo, que es una colección de instrumentos elaborados a lo largo del año por el notario, para decirlo en términos coloquiales, y que se elaboran todos en papel sellado especial para protocolo, que es una especie fiscal propiedad del Estado que se queda en depósito del notario a efecto de que la resguarde y elabore en ella esos instrumentos públicos. Mientras que los extraprotocolares se elaboran en papel simple a raíz de las reformas realizadas en la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, donde se establece que cuando se hablaba en la legislación, en cualquier cuerpo normativo de nuestro ordenamiento jurídico, cuando se hablaba del papel español o del papel sellado de la menor valor, entenderemos que se refiere a papel simple, es decir, hojas de papel bond. Entonces, los instrumentos públicos extraprotocolares se realizan en hojas de papel bond. Asimismo, los instrumentos públicos elaborados por notario guatemalteco en el extranjero se elaboran en papel simple, en papel bond, y deben protocolarse posteriormente en su propio protocolo o en un protocolo o en el protocolo de otro notario para poder surtir efectos en Guatemala. Bueno,
Entonces, si tenemos unos instrumentos públicos protocolares que se elaboran en papel sellado especial para protocolo, que queda bajo resguardo del notario, y otros instrumentos públicos extraprotocolares que se elaboran en papel simple, de los cuales el notario otorga el original porque nunca se queda con los originales, quiere decir que la función de reproducir los instrumentos públicos, ¿se acuerdan que una de las partes de la definición de la función notarial es reproducir, de la actividad del notario es reproducir los instrumentos públicos que autoriza? Esto se va a dar específicamente en aquellos instrumentos públicos que quedan bajo su resguardo, cuyos originales quedan bajo su custodia. Estos van a ser los instrumentos públicos protocolares. No existe la misma obligación en los instrumentos públicos extraprotocolares. ¿Por qué? Porque de ellos no tiene no tiene la obligación el notario de llevar una custodia del documento original, porque su obligación es entregar el documento original a las partes. Un notario diligente va a tener copia de esos documentos, pero una copia sencilla, una copia simple, solo para llevar un orden y control de lo que ha autorizado. Pero no va a tener el problema de que lleguen las partes y le pidan una copia de esos documentos. O si lo tuviera, la forma en que el notario va a salir de esa dificultad es indicando que en virtud de que el original lo tiene las partes, él no puede extender la copia que ellos solicitan, o la copia que extienda va a ser una copia simple sin valor, que solo va a acreditar que efectivamente el documento existió y que hay una copia del mismo, pero no va a tener ningún valor extra esa copia que les pueda dar de un instrumento público que no custodia. Entonces, principalmente vamos a encontrar que al hablar de reproducción de instrumentos públicos nos referimos por regla general a aquellos instrumentos públicos cuyos originales se quedan en poder del notario y que por una u otra circunstancia las partes pueden requerir copias de los mismos para poder presentar en oficinas públicas, en juzgados, en sus trabajos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nos referimos a la reproducción de instrumentos públicos protocolares, nos referimos a la forma en que el notario, sin entregar el original de la escritura pública, del acta de protocolación o de la toma de razón de legalización, emite una copia útil para las partes para quienes comparecieron en el instrumento público, para las oficinas públicas como el archivo de protocolos y para los terceros en general que puedan tener interés en el mismo. Entonces, estas formas de reproducir no son copias sencillas, como podría ser, como les mencionaba, con los documentos extraprotocolares, copias que no van a tener ningún valor. No, las copias o las reproducciones que el notario elabora de los instrumentos públicos protocolares que autoriza tienen valor jurídico distinto que una copia sencilla, simple, una fotocopia de un instrumento público. Y por eso es importante tomar nota del tema que vamos a hablar hoy. Permítanme, vamos a poner a compartir porque estoy viendo que no he compartido la pantalla con ustedes. Permítanme un segundito. Solo que está algo lenta mi compu. Denme un momentito para que pueda compartirles la pantalla. Ahí está. ¿Alcanzan a ver las diapositivas? Sí, licenciado. Ok, excelente. Entonces, tenemos que el notario, dentro de su función, además de hacerse cargo de la elaboración de los instrumentos públicos, lo que les decía, es el encargado de conservarlos y extender las copias que sean necesarias cuando se le requieran. ¿Por qué? Porque los originales siempre van a quedar en su presencia. Por eso se supone que estas reproducciones se hacen de instrumentos públicos protocolares y de algunas diligencias que el notario resguarda en original. Ocurre que en el caso de los documentos principales o protocolares, el notario lleva un archivo ordenado que siempre debe permanecer bajo su custodia y del cual no puede más que extender copias cuando las partes legítimamente facultadas se lo requieran.
razón por la cual utiliza distintos mecanismos que permiten la efectiva reproducción de los instrumentos públicos, pudiendo emitir desde el punto de vista doctrinario copias, testimonios y traslados. Son los nombres doctrinarios que reciben estas reproducciones que el notario realiza de los instrumentos públicos principales o protocolares, que son aquellos que él resguarda en original. Vamos a definir esto como mecanismo que permiten la efectiva, o las formas de reproducir los instrumentos públicos, como aquellos mecanismos que permiten la efectiva reproducción de los instrumentos públicos, pudiendo emitir desde el punto de vista doctrinario copias, testimonios y traslados. Ahora, ¿qué son las copias, testimonios y traslados? Son los diferentes nombres que doctrinariamente identifican la reproducción fiel de un instrumento público. En este punto, es muy importante hacer notar que dentro de los instrumentos públicos, de los cuales se pueden expedir copias, testimonios y traslados, se encuentran las escrituras públicas, las protocolaciones, o más bien las actas de protocolación, y las tomas de razón de legalización de firmas. Aunque, como les decía yo hace un momento, en la práctica encontramos que en algunos otros casos también se requiere la reproducción de documentos notariales mediante estos mecanismos. ¿Cuándo se va a dar esto? Por ejemplo, en asuntos de titulación de jurisdicción voluntaria, como el caso de los procesos sucesorios, donde se extiende un testimonio, que es una reproducción fiel de ciertas partes del proceso sucesorio, del expediente consistente en el proceso sucesorio, al cual se le llama testimonio irregular. ¿Por qué es irregular? Porque regularmente los testimonios se extienden de documentos protocolares. Sin embargo, este es irregular porque se extiende de un documento o de las partes conducentes de un proceso sucesorio celebrado en jurisdicción voluntaria. Asimismo, hay otros procesos o otros documentos que también, por disposición específica de la ley, se reproducen mediante testimonio, no mediante copia simple, a pesar de no ser documentos protocolares. Y a eso se refiere esto que les acabo de mencionar. En términos generales, estas copias, testimonios y traslados son los diferentes nombres que doctrinariamente identifican la reproducción fiel de un instrumento público. Ahora, ¿qué clases de reproducción de instrumentos públicos tenemos? Bueno, en nuestro medio se reconoce legalmente la existencia de el testimonio o primer testimonio, el testimonio especial, la copia simple legalizada y el que les mencionaba, el testimonio irregular. Cuando nos referimos al testimonio, también denominado como testimonio para el interesado o primer testimonio, es el testimonio o traslado por excelencia y consiste en la reproducción fiel de la escritura pública, razón de legalización o protocolación que extiende al interesado, es decir, a la persona que compareció en el instrumento y que requiere la copia para presentarla a una oficina pública o utilizarla frente a terceras personas, y este lo extiende el notario autorizante u otro facultado para el efecto, en la cual, ojo, esto es importante, en la cual se cubre el impuesto a que esté afecto el acto o contrato que contiene. Es decir, en esta reproducción, en esta forma de reproducir un instrumento público, yo cubro el impuesto que debe pagar de conformidad con la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, el contrato que autoricé en el instrumento público, ya sea de valor determinado, en cuyo caso usa la tabla que viene regulada en la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, o el monto establecido para aquellos contratos de valor indeterminado, siempre en la misma ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Eso lo coloco en esta reproducción. ¿En qué parte coloco o cubro ese impuesto, ya sea mediante la adhesión de timbres o simplemente mediante la indicación de que fue cubierto por medio de un formulario de la Superintendencia de Administración Tributaria? Pues lo hago en una hoja extra que le voy a agregar a la fotocopia del instrumento, en la cual voy a colocar una razón, es decir, una constancia que voy a redactar indicando que las hojas que anteceden son testimonio, copia fiel
A eso se refiere. Testimonio es el equivalente a decir copia fiel de la escritura número X, dependerá el número de escritura que tengamos, autorizada por mí con fecha 22 de agosto de 2024, por ejemplo, y que conste en el actual protocolo notarial a mi cargo del año en curso, a la cual adhiero un timbre fiscal de 100 quetzales y un timbre notarial, un timbre fiscal de 100 quetzales con número de identificación, porque cuando identifico o cuando elaboro razón de testimonio y voy a identificar timbres fiscales, debo individualizarlos, es decir, debo identificar cada timbre con su número de registro y su monto. Entonces, en este caso es un timbre fiscal de 100 quetzales con número de registro 5,000 y 2 timbres fiscales de 10 quetzales con número de registro 1000 y 1001, mediante los cuales se cubre el impuesto al valor agregado al que está afecto el contrato. Punto. Fecha, mi firma y listo. Esa es la razón del testimonio o primer testimonio. A esta razón la voy a adjuntar a la fotocopia de la escritura pública que reproduje, y esos dos elementos juntos se los voy a entregar a mi cliente y eso va a constituir su testimonio. Ese testimonio mi cliente o yo, si mi cliente así lo solicita, en aquellos casos en los que deba inscribirse en un registro público, es lo que voy a entregar yo en el registro. Evidentemente, en el registro público no voy a entregar solo eso. Voy a entregar ese documento más un duplicado, ambos sellados y firmados por mi persona, a efecto de que se opere el contrato en el registro público correspondiente. Una vez que el registro opera ese contrato, el registro me devuelve mi original y le agrega otra razón, es decir, le agrega una hojita más, que es una razón de inscripción registral, donde ellos hacen constar que se inscribió o se operó el contrato que yo pedí que inscribieran y quedó inscrito a número 1, folio 5, libro 2 de inscripciones de la finca 12 de Guatemala. Entonces, esa es la reproducción de un instrumento público. Esa reproducción se denomina testimonio o primer testimonio. Es el testimonio o traslado por excelencia y consiste en la reproducción fiel de la escritura pública, razón de legalización o protocolación que extiende al interesado el notario autorizante u otro facultado para el efecto en la cual se cubre el impuesto a que esté afecto el acto o contrato que contiene. Entonces, nuevamente, cuando yo me refiero a testimonio o primer testimonio, me estoy refiriendo a la reproducción que le voy a entregar a mi cliente. ¿Por qué? Porque la va a inscribir en el registro de la propiedad. Lo que regularmente la gente común y corrientemente le dice mis escrituras, eso es una reproducción de la escritura pública que obra en el protocolo del notario. Esa reproducción, el nombre técnico que utilizamos los notarios es testimonio o primer testimonio. Cuando usemos el término primer testimonio, tengamos en cuenta lo siguiente. Nuestra legislación no establece cuántos testimonios se pueden extender, es decir, no nos limita cuántas veces podemos reproducir una escritura pública y entregarle copia a nuestro cliente. Es decir, copia como testimonio, no la copia simple de fotocopia, esa no. La copia, el testimonio, el traslado, la reproducción con la razón y el pago de timbres a nuestro cliente. No nos limita. Cuando mencionamos primer testimonio es porque en algún momento en la legislación se le indicó o se le denominó de esa forma, porque es el primero, porque es el que le damos a nuestro cliente, no porque sea el primerito que vamos a extender. De modo que no vamos a decir que existe segundo testimonio, tercer testimonio, cuarto testimonio. No es un criterio cuantitativo, para determinar la cantidad de testimonios extendidos. Es simplemente un nombre que recibe desde la doctrina o incluso desde el uso legislativo en alguna normativa
por medio del cual identificamos que es el que le otorgamos a nuestro cliente, porque la primera persona que le vamos a dar un testimonio a nuestro cliente. Posteriormente enviaremos otras reproducciones a oficinas públicas, pero ya será otra cuestión, por eso es que se denomina así. Pero se los menciono porque a veces se vuelve un problema y la gente cree que existe segundo, tercer, cuarto y quinto testimonio. No, podemos identificar nuestra razón así para llevar un criterio cuantitativo nosotros de cuántos testimonios hemos emitido de un instrumento público. Sí, sí podemos, no está prohibido, pero eso no significa que por esa razón haya un segundo o tercer testimonio. Sigue siendo un testimonio a secas del instrumento público que autorizamos. No sé si estamos claros con eso, porque sí lo quiero dejar bien claro y que no se me vayan a confundir. ¿Estamos claros? Ok, gracias, José. ¿A alguien que tenga una duda sobre esto que les acabo de decir? Porque ya vemos poquitos, me imagino que fueron varios a la actividad que estaban diciendo del conquistador. Pero, si tienen duda, díganme. Ok, bueno, vamos a seguir. Asumo que si me están entendiendo. Bueno, dicho eso, entonces tenemos que la primera forma o una de las formas que tenemos para reproducir instrumentos públicos protocolares se denomina testimonio o primer testimonio y es una copia fiel de la escritura pública, acta de legalización, escritura pública, acta de protocolización o toma de razón de legalización de firma que nosotros extendemos u otro notario que esté legalmente facultado para el efecto, extendemos para entregar ¿a quién? Al compareciente, al interesado, a quien le va a servir, a quien nos contrató, a efecto de que la presente o la utilice donde corresponda. En este testimonio, en esta razón que le hacemos a esa copia, porque no le entregamos solo la copia de fotocopiamos nuestra escritura y se la entregamos a nuestro cliente y ahí está, no. A esa fotocopia le agregamos una razón. ¿Se acuerdan que les dije que son las razones? Son fórmulas gramaticales que el notario utiliza para dejar constancia de algo en determinados documentos. En este caso, vamos a dejar constancia de que los documentos que anteceden son copia fiel de la escritura pública que celebramos a favor o por solicitud de nuestro cliente. En esta razón, en este testimonio, vamos a cubrir el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si es una escritura de compra-venta, evidentemente, si es primera vez que se hace la venta, vamos a pagar 12%. Eso se encuentra en la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Si es una compraventa posterior, es decir, ya se ha vendido varias veces, en ese caso vamos a pagar solo el 3%. Ese porcentaje de pago de impuesto al valor agregado lo vamos a realizar mediante la adhesión de timbres fiscales a esa razón que estamos elaborando, en cuyo caso los timbres fiscales los vamos a identificar e individualizar con su número de serie en esa razón que vamos a emitir, o lo vamos a pagar mediante formulario de la Superintendencia de Administración Tributaria, en cuyo caso lo que vamos a hacer es individualizar el formulario, es decir, vamos a identificar dentro, al lugar de decir mediante timbres fiscales identificados de tal forma, vamos a señalar mediante formulario de la Superintendencia de Administración Tributaria con número de registro tal y número de orden tal, de fecha tal, pagado en tal fecha, mediante sello tal y tal y tal, y lo vamos a identificar ahí lo mejor que podamos. A eso, a cada hoja de esa reproducción, incluida la razón del testimonio, vamos a agregar un timbre fiscal de 50 centavos. Eso sí no los vamos a identificar, porque estos timbres fiscales los estamos agregando porque de conformidad con la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, cada hoja de las reproducciones que hagamos debe llevar un timbre fiscal de 50 centavos. Una vez que tenemos eso, ya tenemos nuestro primer testimonio. Ese es el primer testimonio. ¿Cuál es el fundamento del testimonio hacia secas o primer testimonio? O también denominado testimonio para los interesados, es el artículo 66 del Código de Notariado, que establece literalmente, testimonio es la copia fiel de la escritura matriz.
de la razón de auténtica o legalización. Permítanme, compañeros, vamos a ver por acá, que creo que alguien puede haber levantado la mano. Rodrigo Guerrero, muy buenas noches, dígame. Gracias, Lick. Buenas noches. ¿Los timbres se pueden adjuntar en la última hoja o tienen que ir necesariamente en cada hoja de lo del testimonio? Los timbres de 50 centavos, como es de cada hoja, va en cada hoja. Los timbres del impuesto al valor agregado por el acto o contrato van en la razón del testimonio. O sea, después de que redactamos, ahí mismo los pegamos, todos. Eso no se los pegamos a las fotocopias, digamos, sino que eso solo se lo pegamos a la razón de nuestro testimonio. Nuevamente, vamos a tener, cuando reproducimos un instrumento público, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a sacar. Antes existían otros mecanismos, pero vamos a decir los actuales. Vamos a fotocopiar nuestra escritura. Tenemos ya la primera parte hecha. Lo segundo que vamos a hacer es redactar en una hoja de papel bol simple la razón del testimonio, donde vamos a decir, es testimonio de la escritura pública número 5 que autoriza en la ciudad de Guatemala con fecha 22 de agosto de 2024, que obra en el protocolo notarial a mi cargo del año en curso, la cual contiene, si quiere se lo pueden agregar, contrato de compraventa de bien inmueble urbano, y a la cual adhiero un timbre de 100 quetzales, identificado con número de serie 1000, y 2 timbres de 10 quetzales, fiscales de 10 quetzales, identificados con número de serie 1001 y 1002. Punto, doy fe, Guatemala, 25 de agosto de 2024, firma, sello del notario. Ahí, despuesito de la firma y sello del notario, pego los timbres, el timbre de a 100 y los 2 de a 10 quetzales. A esa hoja le agrego además un timbre notarial de 50 centavos y a mis fotocopias que tenía le agrego un timbre notarial, un timbre fiscal, fiscal, de 50 centavos. Gracias, Lick. Ok, excelente, sí. Ok, entonces, así es la forma como se realiza. Ese es el primer testimonio y su fundamento es el artículo 66. Nuevamente, establece que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica. ¿Cuál es la razón de auténtica? La toma de razón de legalización de firma. Por eso les decía que nuestra legislación usa indistintamente los términos acta de legalización de firmas como auténtica. Entonces, el nombre correcto y técnico es acta de legalización de firmas, acta de legalización de documentos. Pero como los utiliza indistintamente, no nos extrañemos que podamos encontrar el nombre identificado así en otra legislación. Al hablar de la razón de auténtica, el nombre correcto del instrumento es toma de razón de legalización, de acta de legalización de firma o toma de razón de legalización de firma. De modo que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente. Ya vimos que es papel simple y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Bueno, con eso tenemos la definición genérica de testimonios. Ya vimos que el testimonio que entregamos a nuestro cliente o al interesado en que se inscriba en un registro público o en utilizarlo, se denomina testimonio o primer testimonio. Pero también existe un testimonio denominado testimonio especial. ¿Y qué es el testimonio especial? Ya vimos que testimonio en términos generales es la reproducción fiel de la escritura matriz. ¿Cuál es la diferencia entonces del testimonio especial con el primer testimonio? La diferencia radica en la persona o autoridad a la que se le va a entregar. Cuando definimos el testimonio especial, cuando pretendemos definir el testimonio especial, decimos que testimonio especial es la reproducción fiel de la escritura pública, acta de legalización o protocolación, exactamente igual que en el testimonio, que extiende el notario autorizante o quien esté facultado para el efecto, pero en este caso dejémoslo, extiende el notario autorizante. La definición viene igual que la de testimonio, la que acabamos de ver. Aquí es donde cambia. Para remitir al Archivo General de Protocolos. Es decir, este no se lo vamos a dar a las partes. Este testimonio lo remitimos al Archivo General de Protocolos y ahí tenemos la primera diferencia entre el testimonio especial y el primer testimonio. El primer testimonio, testimonio a secas o testimonio para las partes interesadas, es la reproducción que le damos a nuestro cliente,
al interesado, mientras que el testimonio especial es una obligación notarial mediante la cual le damos una copia para efectos de resguardo y archivo al Archivo General de Protocolos o al director del Archivo General de Protocolos. Ahí lo remitimos. En esta, y esta es la segunda diferencia, en esta se cubre el impuesto del timbre notarial. De conformidad con la ley de timbre forense y timbre notarial, se debe cubrir en el testimonio especial mediante adhesión de timbres notariales cuando es de valor indeterminado, cierta cantidad, y cuando es de valor determinado, dependiendo del monto del contrato, el 2 por millar, o sea, por cada 1,000 quetzales, 2 quetzales de valor del contrato autorizado, 2 quetzales en concepto de timbre notarial, hasta 300 quetzales. En caso de que sea valor indeterminado, es decir, no se puede hacer un cálculo matemático, el monto del timbre notarial que vamos a adherir al testimonio especial es de 10 quetzales. Ley de timbre forense y timbre notarial. Entonces, nuevamente, ¿qué es el testimonio especial? Es la reproducción fiel de la escritura pública, acta de legalización o protocolación que extiende el notario autorizante para remitir al Archivo General de Protocolos, en el cual se cubre el impuesto del timbre notarial conforme el acto o contrato que contiene. Entonces ya tenemos dos formas de reproducir los instrumentos públicos. Una, denominada testimonio, primer testimonio o testimonio para los interesados, que se le entrega directamente a los interesados, a quienes comparecieron en el instrumento, y en la cual se cubre el impuesto al valor agregado al que está afecto el acto o contrato del cual autorizamos mediante la escritura que reprodujimos. Su función principal es ser inscrito en el Registro General de la Propiedad o en cualquier otro registro, dependiendo del acto o contrato que hayamos autorizado, o presentarlo ante determinada autoridad. El segundo es el testimonio especial, que también es una reproducción fiel de la escritura pública, acta de legalización o protocolación que extiende el notario autorizante, pero que lo vamos a remitir al Archivo General de Protocolos como una obligación notarial dentro de los 25 días siguientes a haber autorizado la escritura pública, el acta de legalización o la protocolación, en el cual vamos a cubrir, como es una obligación notarial, vamos a cubrir el timbre notarial en un monto de 10 quetzales, si es valor indeterminado, o en un monto de 2 quetzales por cada 1,000 quetzales, si el contrato tiene un valor específico, si el contrato es de valor determinado. ¿Cuál es el fundamento legal del testimonio especial? El fundamento legal del testimonio especial es el artículo 37 del Código de Notariado, que establece que el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. La literal A, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor. Ya vimos que papel sellado ya no hay, es papel simple, papel bond, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. 10 quetzales si es valor indeterminado y 2 quetzales por cada 1,000 si es valor determinado. En los departamentos de la República, excluyendo el de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Aunque el Archivo General de Protocolos ya tiene muchas sedes en el interior, ya esto casi no se da. Cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. Entonces, ¿cuál es la otra diferencia entre el testimonio especial y el primer testimonio? El fundamento. El fundamento del primer testimonio o testimonio para los interesados es el artículo 66 del Código de Notariado, mientras que el fundamento del testimonio especial es el artículo 37 del Código de Notariado. Estamos claros con el testimonio especial porque así pasó al siguiente.
Ok, vamos a ver. Ok. Bueno. Vamos a ver por acá. Pues ya tenemos dos formas. El testimonio, primer testimonio, y el testimonio especial. La tercera forma de reproducir los instrumentos públicos se denomina copia simple legalizada. ¿Y qué es la copia simple legalizada? No la confundamos con una copia con acta de legalización de documento. No es eso. No es una copia con acta de legalización de documento. No se vayan a confundir. El acta de legalización de documentos es un instrumento público independiente de lo que es una reproducción de un documento protocolar. ¿Qué nos dice esto? Que una escritura pública, la fotocopia de una escritura pública, no la vamos a estar legalizando porque no es técnicamente correcto. ¿Qué hacemos en dado caso no que no sea un testimonio? Es decir, no vayamos a emitir un testimonio para inscribir en un registro o para remitir al Archivo General de Protocolos, pero las partes interesadas nos piden una copia para tenerlas ellas bajo resguardo. Extendemos una copia simple legalizada, que es lo mismo que lo anterior, la fotocopia de nuestra escritura pública con una razón al final donde indicamos que es reproducción fiel del instrumento público. ¿Por qué es copia simple legalizada y no es testimonio? Porque en esta no se cubre ningún impuesto. O sea, es decir, no se cubre el impuesto al valor agregado, es decir, no genera obligación de tributar el acto o contrato que estamos reproduciendo. Tampoco nos genera la obligación notarial de adherirle timbres notariales en cumplimiento de lo que establece la ley de timbre forense y timbre notarial cuando se refiere a testimonios especiales. Y la tercera, que es muy importante, no genera ningún valor específico en la reproducción, es decir, no nos va a ser útil para inscribirla en un registro público, ni nos va a ser útil más que para acreditar la existencia de la escritura pública y que está bajo resguardo del notario, la fecha en que fue elaborada y las condiciones y términos en que se elaboró, pero no va a tener ningún otro valor, salvo en los casos específicos regulados en la ley o que directamente la ley establezca que tiene algún valor, como en el caso del patrimonio familiar. El patrimonio familiar es el único acto o contrato, bueno, el único contrato o acto que se inscribe en el Registro General de la Propiedad con copia simple legalizada de la escritura pública donde se autorizó. De ahí en más, la copia simple legalizada nada más es una constancia que se le da a las partes para que tengan bajo resguardo cuando no tienen el instrumento público, el testimonio o el primer testimonio. Puede ser también una reproducción que se le da, como cuando extendemos el primer testimonio, se lo damos a la persona interesada en que se inscriba. Por ejemplo, regularmente el comprador de un bien inmueble le va a quedar el testimonio original para que él pueda presentarlo a las oficinas fiscales, a las oficinas registrales correspondientes. Pero puede ser que también el vendedor quiera quedarse con una copia del instrumento público. El instrumento público, nosotros como notarios, no lo vamos a fotocopiar y se lo vamos a entregar en copia simple. No, eso no se hace. Nosotros lo que vamos a hacer es que, bueno, para que no gaste y no se tribute dos veces, porque eso no tendría sentido, volver a tributar el impuesto al valor agregado, porque ya está en un testimonio. Entonces al vendedor, que es otro de los interesados, le puedo extender una copia simple legalizada. Y ya él queda con una constancia que es válida para lo que él necesita, que en realidad es nada que ya vendió, mientras que al legítimamente interesado le queda el testimonio en original. Vamos a ver. Ervin, buenas noches, dígame. Buenas noches, licenciado. Sí, tengo una consulta. ¿Qué pasa si en este caso la persona interesada extravía el primer testimonio, por así decirlo, donde se cancelaron ya los impuestos correspondientes? Tendría que elaborar. Perdón, Ervin, sí. Sígame su pregunta, lo interrumpí, disculpe. No, sí, esa era mi duda, si se tiene que volver a cubrir, ya sea por timbres o por formulario de SAT. Es mi duda. Si no lo había inscrito, es decir, si no lo había inscrito,
evidentemente va a tener que volverlos a cubrir. ¿Por qué? Porque ya inscrito solo es una constancia que le va a quedar a él de que ya se realizó, queda la operación registrada en el registro de la propiedad. La razón o el objetivo fundamental de emitir este testimonio es que se inscriba o se utilice en donde corresponde. Cuando se pierde y no se ha utilizado, se tiene que volver a extender cubriendo todas las formalidades. Esto incluye el pago de los timbres. Si los pagó por formulario, evidentemente podemos volver a citar el formulario y adjuntar nuevamente la copia al testimonio para acreditar que efectivamente se pagó, porque hay un documento cuyo registro obra en la Superintendencia de Administración Tributaria que respalda ese pago. En el caso de los timbres fiscales, esa opción no existe. ¿Por qué? Porque tendríamos que volverlos a utilizar, y eso sí no hay. Por mucho que tengamos la constancia de que el notario compró timbres, no podemos acreditar que efectivamente los utilizó en el testimonio que dice que se perdió. En ese sentido, no podrían ser utilizados. El formulario quizás sí podamos volverlo a utilizar si tenemos todavía las constancias suficientes o las copias fehacientes para poder adjuntar. De lo contrario, tiene que volver a tributar. Espero haberle contestado con esto. Sí, gracias, licenciado. Ok. A ver por acá. Bueno, ahí estamos. Dicho eso, entonces tenemos a la copia simple legalizada. Sí. Permítame. Permítame que quería decirles un temita y no creo que se me vaya. La única copia legalizada que tiene efectos registrales es la de constitución de patrimonio familiar. ¿Cuál es el fundamento de esta observación que les hago? Es el artículo 27 del decreto 5477 del Congreso de la República, que establece que para la inscripción en los registros respectivos, según la clase de bienes que formen el patrimonio familiar, bastará la copia simple legalizada de la escritura pública con el respectivo duplicado. Dicho eso, ¿cuál es el fundamento que encontramos en el Código de Notariado referente a la copia simple legalizada? Pues su fundamento lo encontramos en el artículo 73 del Código de Notariado, que establece: el notario está obligado, por ser parte de su función notarial, a expedir testimonio o copia simple legalizada. Ya vimos en qué caso va a ser testimonio y en qué caso va a ser copia simple legalizada, a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o a cualquier persona que lo solicite. Evidentemente, esto lo integramos con lo que mencionamos al principio de la definición de testimonio, donde habla de que esté legitimado para solicitarlo. Es decir, cualquier persona que lo solicite teniendo un derecho real para poder solicitar la copia simple legalizada. El testimonio se reserva para aquellos que van a hacer valer el derecho del interesado o el interesado mismo. El testimonio especial se reserva para remitir al archivo de protocolos como obligación posterior del notario. Y la copia simple legalizada se reserva para dar copia a todos aquellos que la soliciten, porque no genera ningún efecto jurídico distinto más que garantizar la existencia del acto. Es muy similar su efecto al efecto que genera un acta de legalización de documento. Bueno, dicho eso, vamos a hablar del último de los 4 testimonios o 4 formas de reproducir los instrumentos públicos que les mencionaba. En este caso, el testimonio irregular. Y lo vamos a definir nuevamente como la reproducción fiel de documentos públicos o instrumentos públicos secundarios o extraprotocolares. Es decir, podemos emitir un testimonio irregular de documentos públicos como expedientes de procesos de tramitación de jurisdicción voluntaria o instrumentos públicos secundarios extraprotocolares cuando así lo requiera una ley específica. ¿Cuándo vamos a emitir testimonios irregulares? Cuando una ley específica nos lo indique. ¿Qué ejemplos de testimonios irregulares definidos por una disposición legal específica tenemos? Pues
a grandes rasgos podemos encontrar el testimonio del índice del protocolo, que está regulado en el artículo 92 del Código de Notariado, porque el índice del protocolo no es un instrumento público como tal. Sin embargo, tenemos que emitir un testimonio y remitir al Archivo General de Protocolos un testimonio del índice. Artículo 92 Código de Notariado. Segundo ejemplo, testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio. Cuando se desarrolla un proceso sucesorio, para efectos de tributación e inscripción en los registros, se requiere que se emita un testimonio, una reproducción de las partes más importantes del proceso sucesorio. Esto está regulado en el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y número 3 de los ejemplos que traigo, el testimonio de las partes conducentes en la rectificación de área de bien inmueble urbano. Igual, es un expediente de tramitación notarial de un asunto de jurisdicción voluntaria, del cual reproducimos fielmente ciertas partes, no todo el expediente, a efecto de poder realizar una inscripción en determinado registro. Esto lo encontramos regulado en el artículo 14 del decreto 125/83. Ahora, como habrán notado, cuando hablamos de testimonios o copia simple legalizada, estamos hablando en primer lugar de la reproducción de un instrumento público. Protocolar para el testimonio especial y la copia simple legalizada. Extraprotocolar para el caso de los testimonios irregulares específicamente detallados en la ley. En todos los casos, el expediente que elaboramos o el testimonio, la reproducción, tiene las siguientes características. Primero, es una fotocopia o una copia fiel de la escritura pública, a la cual le adjuntamos una hoja simple donde redactamos una razón en la que indicamos qué tipo de testimonio o copia legalizada es, qué es lo que está reproduciéndose, y en los casos de testimonio especial y primer testimonio, identificamos el tributo que estamos cubriendo mediante adhesión de timbres o mediante pago de formulario. En todos los casos vamos a agregar a todas las hojas un timbre fiscal de 50 centavos de conformidad con lo que establece la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Y eso es un testimonio. Ahora, dicho eso, vamos a hablar entonces de la forma de extender los testimonios. Los testimonios, perdón, bien dije, me estoy saltando un tema. Vamos a decir quién los puede extender. Ahorita ya sabemos qué testimonios se pueden extender. Primer testimonio, o qué formas de reproducir los instrumentos públicos tenemos. Y tenemos el testimonio a secas o testimonio para los interesados, primer testimonio también se le llama, el testimonio especial, la copia simple legalizada y el testimonio irregular. Sabemos ya que todos son reproducciones de instrumentos públicos protocolares o de documentos públicos e instrumentos públicos extraprotocolares para el caso del testimonio irregular. Perdonen que lo repita tanto, pero es para que se nos quede. Ya sabemos también cuál es el objeto de estos. En el caso del testimonio, primer testimonio o testimonio para las partes interesadas, es que se inscriba o se utilice ante alguna oficina pública el acto o contrato. En el caso del testimonio especial, es cubrir una obligación notarial contenida en el artículo 37 del Código de Notariado, literal A. En el caso de la copia simple legalizada, nada más que los interesados tengan una copia que acredite qué fue lo que pasó. En el caso de los testimonios irregulares, obtener una certificación notarial que acredite la legitimidad de un documento público o un instrumento público extraprotocolar, ya sea partes de un expediente completo o el caso del índice del protocolo. Pero, ya sabiendo esto, ¿quién los puede extender?
quién está facultado para reproducir los instrumentos públicos. Al efecto, vamos a decir que los instrumentos públicos o la reproducción de los instrumentos públicos puede ser realizada por, primero, el notario que autoriza el instrumento público. Es decir, yo autorizo una escritura pública, vamos a ver, permítame. Cindy Santiago, buenas noches, dígame. Perdona, licenciado, se me levantó la mano, disculpe. Ok, no tenga pena. Les decía, ¿quiénes pueden expedir estos testimonios? En primer lugar, el notario que autorizó la escritura pública, el acta de protocolación o la toma de razón de legalización de firma, o el índice, o más bien o que elaboró el índice de protocolo, o que diligenció o realizó el trámite de las diligencias de las cuales testamentarias o de rectificación de área, de las cuales se va a expedir testimonio irregular. Es decir, quien trabajó el expediente puede emitir el testimonio. Quien trabajó el instrumento puede emitir el testimonio. Además, en segundo lugar, puede emitirlo o puede reproducir el instrumento público el notario depositario. ¿Se acuerdan que en su momento, en cursos anteriores, se les indicó que cuando el notario va a salir del país, no puede llevarse su protocolo, pero el protocolo no se puede quedar a la intemperie, al aire, sin alguien responsable del mismo durante el tiempo que el notario va a estar fuera del país. Por lo tanto, el notario nombra a un depositario del protocolo, quien va a estar encargado de expedir las reproducciones de los instrumentos públicos de ese protocolo, aunque no sea el suyo, durante el tiempo que dure la ausencia del notario titular del protocolo en nuestro país. Entonces, en esos casos, no es el notario autorizante quien extiende una certificación o quien extiende un testimonio, sino que es el notario depositario a cargo del protocolo. Es decir, si Juan, notario, se fue del país y me dejó a mí de depositario y resulta que viene un cliente de Juan y me dice, miren, como me comentó el compañero, perdí mi testimonio, necesito que me extienda otro. Y yo le digo, bueno, pero va a tener que volver a pagar los timbres, no importa, pero me urge. Yo se lo puedo extender porque soy el depositario legalmente establecido por el notario titular de ese protocolo. En tercer lugar, va a emitir los testimonios el notario expresamente encargado para el efecto por el notario autorizante cuando éste tenga impedimento material o físico para hacerlo. De la misma forma que cuando se ausenta el notario, también al llenar nuestro formulario de apertura de protocolo señalamos quién será el depositario para los casos en que física o materialmente nos sea imposible seguir cartulando o seguir o tener bajo nuestro resguardo el protocolo, aún no hayamos salido del país. En ese caso opera la misma circunstancia que con el depositario. El notario que lo recibe en calidad de depósito y extiende las reproducciones que le soliciten las personas legitimadas mientras dure la causal que originó que él tenga a su resguardo y depósito o custodia el protocolo. Y en cuarto lugar, puede extender testimonios, primeros testimonios o copias simples legalizadas, el director del Archivo General de Protocolos, el secretario de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque puede ser designado por el director del Archivo General de Protocolos o el notario designado por el presidente del organismo judicial. Cualquiera de estos puede extender reproducciones de los instrumentos públicos bajo resguardo del Archivo General de Protocolos. Ejemplo simple y sencillo. Cuando un notario empasta su protocolo, debe remitirlo al Archivo General de Protocolos. El notario fallece, pero sus obligaciones notariales no. Por eso les decía que una vez que ustedes son notarios, ustedes son eternos. ¿Por qué? Porque sus escrituras públicas van a quedar bajo resguardo del Archivo General de Protocolos durante todo el tiempo que sea posible. Y cualquier persona de aquí a 20 años de su fallecimiento puede llegar y solicitar que le extiendan una copia simple legalizada, un primer testimonio o una reproducción del instrumento público que ustedes autorizaron y que ustedes ya no lo tienen bajo resguardo, sino que está bajo resguardo del director del Archivo General de Protocolos, quien podrá extender estas reproducciones. Entonces, ¿quiénes pueden extender testimonios? Dependiendo de las circunstancias, el notario autorizante, el notario depositario, el notario expresamente encargado para el efecto por el autorizante
y el director del Archivo General de Protocolos. ¿Cuál es el fundamento legal de lo que les estoy diciendo? En primer lugar, el artículo 67 del Código de Notariado, que establece que los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, en este caso el director del Archivo General de Protocolos, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo, el notario que dejamos de depositario cuando llenamos nuestro formulario. Además, el artículo 68 continúa estableciendo que el director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad, de acuerdo con el artículo 75. Y si éste no pudiere por cualquier causa, lo hará el secretario de la Corte Suprema de Justicia. Si éste no pudiere, el notario que el presidente del organismo judicial designe para el caso. Y ese es el fundamento de quienes pueden extender o reproducir, o extender reproducciones de los instrumentos públicos. 67 y 68 del Código de Notariado. Ahora sí, ¿cuál es la forma de extender los testimonios? Los testimonios o las reproducciones de los instrumentos públicos se extienden mediante copias impresas en papel, ya sea copia mediante FASTENER o los mecanismos antiguos de copia de documentos, o fotocopias. Pero se los quiero mencionar así para que vean la redacción de este artículo. Recuerden que el artículo fue redactado en una época donde la fotocopiadora era un lujo que se podía dar en países desarrollados. Nosotros no teníamos esos alcances. Ahora que está ampliamente difundida esa tecnología en nuestro medio, evidentemente sentimos extraña la redacción, pero tenía mucho sentido en su momento. Entonces, ¿cómo podemos reproducir los instrumentos públicos? Primero, mediante copias impresas en papel que podrán completarse con escritura máquina o manuscrita. ¿Por qué dice podrán completarse con escritura máquina o manuscrita? Porque hay que hacer la razón del testimonio. Cuando habla de las copias impresas en papel se refiere a la copia de la escritura. La escritura original nos queda a nosotros, pero la copia de la escritura, de las hojas de papel de protocolo donde consta esa escritura, la obtenemos ya sea por papel carbón cuando estábamos escribiendo la máquina o por cualquier otro mecanismo de impresión como el FASTENER o el stencil, etcétera, etcétera, que eran mecanismos utilizados ampliamente antes para reproducir documentos, pues, u obtener copias fehacientes de documentos, a las cuales les voy a adherir una hoja en ese tiempo de papel sellado, ahora ya sabemos que de papel bond, donde voy a colocar una razón indicando es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en la ciudad de Guatemala el 22 de agosto de 2024, la cual consta en el actual protocolo notarial a mi cargo del año en curso, que contiene contrato de compraventa de bien inmueble urbano, a la cual adhiero un timbre fiscal de 100 quetzales y dos timbres con número de registro 1000, con número de serie 1000, perdón, y número de registro 1000, y dos timbres fiscales de 10 quetzales con número de serie 1000 y número de registro 1000 y número de serie 1000, registro 1000. Por medio de los cuales cubro el impuesto al valor agregado al que está afecto el acto o contrato relacionado. Punto. Doy fe. Guatemala, 25 de agosto de 2024, firma y sello del notario. Adhiero los timbres correspondientes al IVA y adhiero un timbre de 50 centavos a cada hojita. A eso se refiere copias impresas en papel que podrán completarse con escritura máquina o manuscrita. ¿Por qué? Porque esa razón que hago en hoja simple la puedo hacer a mano o la puedo hacer en máquina de escribir. Esa es una de las formas de reproducir instrumentos públicos. La otra forma de reproducir instrumentos públicos se denomina por transcripción. ¿Qué quiere decir? En esa época no había muchas fotocopiadoras y en algunas oportunidades yo elaboraba mi escritura pública, pero no tenía ni papel carbón, ni esténciles, ni FASTENER que me sirvieran para poder obtener una copia fiel de la escritura al tiempo que la estaba elaborando. Entonces, lo que se hacía era, bueno, tengo mi escritura, la voy a copiar en una hoja de papel simple. Y empiezo. Número 1, y copio toda la escritura. Al llegar a las firmas, coloco firmando Juan Pérez, cuya firma es ilegible, firmando en calidad de comprador. Firmando a su vez
Luis González, cuya firma es ilegible en calidad de vendedor. Y asimismo, luego coloco ante mí, y luego firma ilegible del notario Maynor Rafael Prado Jacinto. Y esa redacción que transcribí literalmente completa de la escritura equivale a obtener una copia de la misma mediante fastener o stencil o fotocopia. Esa es una transcripción. A esa transcripción, ya sea de corrido o en una hoja aparte, agrego mi razón. Y en la razón voy a colocar es testimonio por transcripción de la escritura pública número 5, que autoricé con fecha 5 de agosto de 2024 y que obra en el actual protocolo notarial a mi cargo del año en curso, a la cual adhiero timbre fiscal, en este caso vamos a hacerlo por formulario, en la cual cubro el impuesto al valor agregado al que está afecto el acto contrato mediante formulario con número de registro 1.000.000 y número de serie 2025 de la Superintendencia de Administración Tributaria, debidamente pagado, tal como consta en el sello que obra y en el cual se establece que el pago se realizó con fecha 14 de enero por la cantidad de tanto. Punto. Doy fe. Guatemala, 25 de agosto de 2024. Firma y sello del notario. Firma y sello del notario. Le agrego un timbre fiscal de 50 centavos a cada hoja y listo. Ese es el testimonio por transcripción. En el primero obteníamos la reproducción de la escritura mediante mecanismos mecánicos, ya sea stencil, fastener o papel carbón. En el segundo no tenemos esa facultad para poder obtener esa reproducción, por lo tanto transcribimos, copiamos literalmente la escritura otra vez para reproducirla mediante testimonio. Ya tenemos dos. Y la tercera forma de reproducir el instrumento público es por medio de copias denominadas fotocopias, fotostáticas o fotográficas de los instrumentos. ¿Cuál es la diferencia con el 1? Que en el 1 eran mecanismos mecánicos, perdón la redundancia, eran una forma mecánica de obtener mediante stencil o fastener o papel carbón la copia del contenido del instrumento, mientras que en el numeral 3 estamos hablando de una copia exacta, fiel, porque es una copia fotostática, fotográfica o fotocopia de la escritura pública de nuestro protocolo. En este caso, al igual que en el número 1, los testimonios se completarán con una hoja de papel bond en la que se sentará la razón final. Es decir, obtenemos la fotocopia o la fotografía o la fotostática de nuestra escritura pública, pero en la práctica ustedes verán que los notarios no vamos a estar tomando fotografía ni fotostática de cada escritura pública porque sale muy caro. Entonces vamos a fotocopiarla. Esa fotocopia le vamos a agregar una hoja más de papel simple en la que vamos a colocar nuestra razón. ¿Qué va a decir nuestra razón? Es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en la ciudad de Guatemala el 22 de agosto de 2024, la cual obra en el actual protocolo notarial a mi cargo del año en curso y a la cual adhiero un timbre fiscal de 100 quetzales con número de serie 1000, dos timbres fiscales de 10 quetzales con número de serie 1001 y 1002, en cumplimiento o mediante los cuales se cubre el impuesto al valor agregado al que está afecto el acto o contrato relacionado. Punto. Doy fe. Guatemala, 24 de agosto de 2024, mi firma y mi sello. Adhiero los timbres que señalé y adhiero además un timbre de 50 centavos por cada hoja. Y esa es la otra forma de reproducir. Lo único que varía cuando les hablo de formas de reproducir los instrumentos públicos es cómo obtengo yo la copia de mi protocolo. La razón siempre va a ser igual. Salvo el caso que sea por transcripción, voy a indicar que es por transcripción. Pero todo lo demás es exactamente igual. ¿Cuál es mi fundamento? Tampoco les estoy hablando del aire. El fundamento de las formas de reproducir los instrumentos públicos lo encontramos en el artículo 67 del Código de Notariado, que establece los testimonios también podrán extenderse a mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Y B, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán
con una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Finalmente, las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario, que eso es algo que no les había comentado. Además, le vamos a agregar a cada hoja de la reproducción de nuestro testimonio, le vamos a agregar a cada hoja nuestra firma y nuestro sello. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, las personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Pues ya vamos armando más el testimonio. ¿Cuál es el fundamento de esto? El artículo 70 del Código de Notariado, que establece las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Bueno, ¿tenemos duda todavía por ahí? ¿Estamos bien con lo que vamos? Ok, bueno. Dicho eso, vamos a ver un poquito el modelo estándar para elaborar los testimonios. Como les digo, ustedes tienen que cerciorarse que cumplan los requisitos que establece el 67, bueno, que establece el 66, el 67 y el 70 del Código de Notariado, y ya la fórmula gramatical que ustedes utilicen va a depender de su habilidad y de la técnica gramatical que utilicen. Pero es importante que tengan los requisitos. Vamos a empezar por el primer testimonio. El testimonio o primer testimonio es el testimonio o traslado por excelencia y consiste en la reproducción fiel de la escritura pública, razón de legalización o protocolización que extiende al interesado, el notario autorizante u otro facultado para el efecto, ya vimos quién es, en la cual se cubre el impuesto a que esté afecto el acto o contrato que contiene. Fundamento, artículo 66 del Código de Notariado. Y lo vamos a leer otra vez. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. ¿Cuál es el modelo de razón de testimonio? Primer testimonio. Recuerden, esto que están viendo va en una hoja de papel bond que agregamos a las fotocopias que tenemos de nuestra escritura. En esta hoja de papel vamos a colocar es testimonio o es primer testimonio o es testimonio para los interesados de la escritura pública número 1, por ejemplo, este es el ejemplo, que autoricé el 5 de agosto de 2022, no sé por qué me gusta mencionar tanto agosto, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y ojo, porque en este detalle de a quién se le va a entregar, ustedes encuentran la diferencia con el testimonio especial. Luego, en el impuesto que se está pagando, ustedes encuentran la diferencia con el testimonio especial. Entonces, nuevamente, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y que para entregar a José Miguel Pérez Argueta, que es el interesado, extiendo, número, sello y firmo en 3 hojas. Estos son requisitos del artículo 70. Extiendo, número, sello y firmo en 3 hojas, siendo las 2 anteriores de papel especial de fotocopia, impresa la primera en ambos lados. Si se dan cuenta, esto puede variar de conformidad con la habilidad de redacción que tenga el notario, porque aquí puede, cuando extiendo, número, sello y firmo en 3 hojas. Las 2 primeras, papel bond, tamaño oficio, útiles en ambos lados. La última, en un solo lado. Esa es otra redacción que es válida, pero es otra forma de expresarlo. Lo que no pueden dejar de hacer es dejar de expresarlo. En este caso, coloqué siendo las 2 anteriores de papel especial de fotocopia, impresa la primera en ambos lados y la segunda en un solo lado, y la tercera, que es la presente en esta hoja de papel bond, a la que se le adhieren 24 timbres fiscales del valor de 5 quetzales cada uno, con números de registro que van del 1.000.001 al 1.024.000. Si fuera
pagado mediante formulario. Aquí identificamos el formulario, que hacen un total de 120 quetzales, con lo que se cubre el impuesto a que se encuentra afecto el presente contrato. En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022. Ante mí, colocamos el ante mí, aunque no, expresamente no lo exige, pero por costumbre se coloca el ante mí, firma y sello del notario. Posteriormente, adherimos los timbres que ya identificamos en esa misma hoja y le adherimos un timbre fiscal de 50 centavos a cada una de las hojas de nuestro legajo que formamos cuando estamos haciendo el testimonio. ¿Estamos claros con este? ¿Lo vieron? ¿Tienen alguna duda? Bueno. Seguimos. ¿Cuáles son los efectos legales de este primer testimonio? Se los mencioné en su momento. Reproduce fielmente la escritura pública y surte todos los efectos del instrumento original, porque por lo general se entrega para que sea utilizado ante autoridades administrativas, ante autoridades administrativas de carácter público, ante autoridades particulares, ante los propios ciudadanos. Por ejemplo, el caso de los mandatos, se le presenta el mandato a un funcionario público o a un ciudadano, deben respetar la representación que se ejerce, o para que se inscriba el acto o contrato en un registro público, ya sea el registro de garantías mobiliarias, el registro general de la propiedad, en el caso de compraventas de bienes inmuebles y aquellos bienes muebles que tengan facilidad de registro, como el caso de los vehículos. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero los vehículos debiese elaborarse escrituras públicas e inscribirse en el registro electrónico de vehículos del registro general de la propiedad. El registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria solamente es un registro de carácter fiscal para determinar pago del impuesto, pero no acredita efectivamente la propiedad, aunque en nuestro medio se ha acostumbrado que el título acredita la propiedad. Sin embargo, también se puede acreditar mediante el testimonio de una escritura pública o mediante la certificación de una inscripción en el registro general de la propiedad. Por eso estas reproducciones surten todos los efectos del instrumento original para poder ser inscritas, para poder ser utilizadas. ¿Qué impuestos se cubren en el testimonio o primer testimonio? En este se cubren los impuestos generados por el negocio jurídico, que se formaliza en el instrumento que se reproduce, pudiendo ser el impuesto al valor agregado e impuesto de timbres fiscales. También se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos a cada hoja por... este es extra. Se paga el impuesto al valor agregado mediante formulario o mediante adhesión de timbres. Se le agrega un timbre fiscal de 50 centavos a cada hoja, por lo que establece la ley de timbres del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, que señala que debe adherirse un timbre de 50 centavos a cada hoja de los testimonios. Y además, ya para su presentación en el registro correspondiente y su respectiva inscripción, se debe agregar un último timbre de 50 centavos fiscal. Este timbre es para razón de inscripción en el registro y también se encuentra regulado en el apartado específico de determinación de los timbres de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Ojo, estos son los impuestos que se cubren en el primer testimonio para las partes interesadas o testimonio a secas, que es una forma de reproducir un instrumento público. Bueno, dicho eso, y espero que no tengamos dudas, porque siento que vamos algo rápido, no sé si es porque no me están poniendo atención o porque de veras lo estoy explicando tan bonito que se entiende, pero esperemos que se esté entendiendo. Ya vimos el testimonio, primer testimonio, cuál es su formato, y vimos el modelo a grandes rasgos de cómo se puede elaborar un primer testimonio. Ahora nos toca platicar del testimonio especial. Nuevamente lo definimos y decimos que es la reproducción fiel de la escritura pública, acta de legalización o protocolación que extiende el notario autorizante para remitir al Archivo General de Protocolos, en el cual se cubre el impuesto del timbre notarial, conforme el acto o contrato que contiene. Su fundamento, el artículo 37 del Código de Notariado, que señala que debemos remitir al Archivo General de Protocolos, al director del Archivo General de Protocolos, dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley.
Ahora, ¿cuál es el modelo del testimonio especial? Nuevamente, esto que estamos viendo se elabora en una hoja de papel bond extra a las fotocopias que tenemos de nuestra escritura pública. En esta vamos a colocar, para identificarlo, es testimonio especial de la escritura pública número 1 que autoricé el 5 de agosto de 2022. Si se dan cuenta aquí, lo único que ha variado es la denominación. Este es testimonio especial, que autoricé el 5 de agosto de 2022 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y que para entregar, ojo, aquí es para remitir o entregar. Vamos a dejar acá, remitir. Y que para remitir al Archivo General de Protocolos, aquí encontramos la segunda variación. Esta no se la vamos a dar a un particular, esta la vamos a remitir al Archivo General de Protocolos o se la vamos a entregar al director del Archivo General de Protocolos. Extiendo número, sello y firma en 2 hojas. Nuevamente repetimos, porque estos son requisitos del artículo 70 del Código de Notariado. Identifico cómo están las hojas. Entonces, sello y firmo en 2 hojas, de las cuales las 2 primeras son fotocopia fiel de la escritura matriz, útiles la primera en ambos lados y la segunda únicamente en su anverso, más la presente razón. Se le adhieren los timbres de ley. Aquí, en el caso del testimonio especial, no tenemos la obligación de individualizar los timbres notariales. No es obligado a hacerlo como el primer testimonio, que debemos individualizar, incluso con un número de serie y registro, los timbres fiscales. En el testimonio especial, no. En el testimonio especial podemos indicar nada más que se le adhieren los timbres de ley en la primera hoja del presente testimonio. En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022. Ojo, regularmente la legislación establece que es en la primera hoja del presente testimonio. Por costumbre, los notarios regularmente adherimos los timbres al concluir la razón del testimonio. Entonces, porque hay un debate sobre si la razón del testimonio es la primera hoja o la fotocopia, o las fotocopias son la primera, o en las fotocopias que sacamos está la primera hoja. Por regla general y por práctica hemos entendido que la primera hoja es donde está la razón, porque ahí es donde se identifica qué es lo que estamos presentando en el registro correspondiente. Entonces agregamos en esta razón, al igual que en el testimonio para los interesados, en esta razón agregamos los timbres que tenemos que agregar. En el testimonio especial son timbres notariales. Y señalamos en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022, ante mí, nuevamente por costumbre, firma y sello del notario. Luego agregamos los timbres fiscales. Cuando es de valor indeterminado, establece la ley de timbre forense y timbre notarial, que se agrega solamente un timbre notarial de 10 quetzales. Cuando es de valor determinado, establece la ley de timbre forense y timbre notarial, que se agrega la cantidad de timbres, 2 por millar, dependiendo del valor del timbre, del acto contrato que estamos realizando, hasta un monto máximo de 300 quetzales. Si superamos esa cantidad, solo agregamos 300 quetzales. Vamos a ver. Ervin, buenas noches, dígame. Sí, licenciado, suponiendo que tenemos que cubrir un impuesto de 300 quetzales máximo, eso como es obligación del notario, ya queda a discreción si cobrarle esos 300 de una vez al cliente o ya es una obligación extra de uno para hacerlo cada 25 días. Sí, es una obligación notarial, pero hay que cobrarlo, compañero. Todo lo que son los timbres, si bien es cierto, son obligaciones notariales, son elementos necesarios y esenciales sin los cuales no puede elaborarse el instrumento público. En consecuencia, cuando usted cobre, haga una tabla. Esa es para usted. Esa es para usted. Una tabla donde calcule en cuánto le va a salir la realización y que surta plenos efectos el instrumento público que le están solicitando. Con fundamento en eso, usted realiza su cobro. Va a cobrar la elaboración del instrumento público. Eso son sus honorarios, digamos. Ahí usted los va a determinar de conformidad con su cliente, de la forma que mejor le parezca. No va a abusar, pero tampoco va a cobrar menos de lo que establece el arancel de abogados y notarios. Bueno, a eso le va a sumar el costo de sus hojas de protocolo. Antes no se tomaba muy en cuenta porque costaban un quetzal, ahora cuestan 10 quetzales cada hoja de protocolo, entonces hay que tomarlos en cuenta. Va a tomar en cuenta los avisos que tenga que dar, por ejemplo, en el caso de las compraventas,
tiene que dar avisos a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles de Finanzas, y tiene que dar también aviso a Catastro Municipal de la jurisdicción donde se encuentra el inmueble del que se autorizó la compraventa o el negocio. Tiene que tomar en cuenta si se va a extender, los testimonios que va a extender el testimonio especial y va a extender el testimonio notarial, va a cobrar por la elaboración de los mismos porque es su trabajo. Aunque sean obligaciones notariales, usted no incurriría en esa obligación si no es requerido por el cliente, entonces va a cobrar eso, va a cobrar o le va a decir al cliente que debe cancelarse. Regularmente le dicen a uno que lo haga el pago o llevan ellos ya el formulario pagado. El impuesto al valor agregado. Va a cobrar también el monto que calcule usted de impuesto de timbre notarial que deba cubrir. No solo el monto como tal, sino que también va a considerar los timbres que tiene que adherir por razón de 50 centavos para inscripción y por razón de 50 centavos por cada hoja. Va a tener en esa su tablita también en cuenta el tiempo y la distancia que va a recorrer para la inscripción correspondiente del acto o contrato cuando le soliciten que usted la realice. Va a tomar en cuenta también la elaboración de cualquier otra reproducción que sea necesaria. Va a tomar en cuenta cualquier documentación que le pidan a usted que obtenga para poder elaborar el instrumento. En este caso, siempre que van a aprobar una escritura o van a autorizar una escritura de compraventa de bien inmueble, tienen por diligencia, no viene en la ley, pero por diligencia, obtengan la certificación del historial completo de la finca para que puedan determinar que todo está en orden. Eso les va a costar 50 quetzales más 5 por cada hoja adicional a las 50 hojas. Y todo eso, o cualquier otro documento que tengan que obtener ustedes para poder elaborar el instrumento, lo tienen que calcular antes de decirle el precio al cliente, porque una vez que le digan el precio al cliente, si ustedes lo cambian, el cliente va a desconfiar de ustedes, y con justa razón. Entonces, no es recomendable no cobrarlo, compañero, porque entonces usted va a terminar pagando las escrituras. Entonces, sí es discreción de usted, pero como esto lo está pensando también como una oficina profesional, que es un negocio al mismo tiempo, es evidente que tiene que hacer esos cobros. Lo que sí se le pide es que sea consciente con sus clientes y que haga labor social, pero en este caso, sí es parte de los gastos que debe cobrar. Al igual que un mecánico le va a cobrar por todo lo que compra para arreglarle o para hacerle un overhaul, hasta los pegamentos que va a utilizar, la silicona que va a utilizar, usted también va a realizar esos cobros. No sé si es más que una respuesta, creo que es un consejo. Excelente, licenciado, muchas gracias. Okay. Bueno, dicho eso, entonces vamos a ver que en el testimonio especial se cubre timbre notarial. La última gran diferencia entre testimonio especial y primer testimonio. En primer testimonio, el impuesto al que está afecto el contrato. En el testimonio especial, la obligación notarial de pago de timbre notarial, porque sí se le cobra al cliente, o sea, sí forma parte del costo que el cliente debe asumir. ¿Cuáles son los efectos de este testimonio? Igual, nuevamente, esta es una hoja, este testimonio especial es una hoja de papel bond. Esto que estamos viendo es la razón del testimonio, porque el testimonio se conforma de la fotocopia o copia de la escritura pública que estamos reproduciendo y la razón, que es esto que estamos viendo. Ese es el testimonio, está compuesto de esas partes. ¿Cuáles son los efectos del testimonio especial? Los efectos legales que tiene. Al igual que el primer testimonio, reproduce fielmente la escritura pública, eso sí. El objeto es el que cambia. Este la reproduce con el objeto de enviarla al Archivo General de Protocolos para su archivo y resguardo. ¿Y por qué se remite al Archivo General de Protocolos para su archivo y resguardo? Porque es un mecanismo de control del ejercicio del notariado. Si no se envían, por ejemplo, puede haber notarios que estén dando avisos de haber elaborado escrituras y probablemente no sea cierto. Entonces, para que el Archivo General de Protocolos se cerciore que efectivamente no son escrituras falsas, no son escrituras fantasmas, se requiere que se remita esa copia. Y si no se remite esa copia, el notario incurre en incumplimiento de conformidad con el artículo 37 e incurre en la sanción de inhabilitación, de la cual solo puede rehabilitarse hasta que da cumplimiento a la entrega de los avisos y de los testimonios pendientes y paga una multa y paga la extensión de la certificación donde ya fue rehabilitado.
Esos son los efectos. ¿Qué impuestos se cubren en el testimonio especial? En este se cubre el impuesto de timbre notarial generado por la actividad del notario, conforme al artículo 3, numeral 2 de la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial, decreto 8296 del Congreso de la República. Y además se cubre una tarifa específica correspondiente a un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja, conforme al artículo 5, numeral 6 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, decreto 3792 del Congreso de la República. Esos son los impuestos que se cubren. Bueno, dicho eso, ya vimos el primer testimonio. Ya vamos a terminar, compañeros. Perdonen que me extienda un poquito hoy, pero si no se me va a cortar la información con ustedes y ya el jueves vamos a agarrarlo muy en el aire y no me van a entender. Entonces ya solo nos faltan 2 testimonios y salimos del curso. Oye, disculpen que me extienda un poquito. Bueno, ya tenemos el primer testimonio y el testimonio especial. Ahora, el modelo de la copia simple legalizada. Nuevamente, la copia simple legalizada es la reproducción fiel de la escritura pública, acta de legalización o protocolación que extiende el notario autorizante para el interesado, en la cual únicamente se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. En esta no se adhiere ni timbre notarial, ni timbre fiscal por impuesto al valor agregado, no. Solo se agregan 50 centavos en cada hoja de conformidad con el numeral 6 que vimos acá, de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado, del artículo 5 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. ¿Cuál es el fundamento de la copia simple legalizada? El artículo 73 del Código de Notariado, que establece que el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Veamos cuál es el modelo de la razón de la copia simple legalizada. Al igual que en los otros, tenemos nuestras fotocopias del instrumento público y le agregamos una hoja de papel bond donde redactamos esto que estamos viendo. Nuevamente, inicia identificando qué es lo que estamos haciendo. Y le colocamos, es copia simple legalizada, o podemos poner copia simple legalizada para identificar. De la escritura pública número 1, que autoricé el 5 de agosto de 2022 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Esta no va para el archivo, esta va para alguno de los interesados, pero no es un testimonio. Y que para entregar a José Miguel Pérez Argueta extiendo número, sello y firmo en 2 hojas, de las cuales las 2 primeras son fotocopia fiel de la escritura matriz, útiles la primera en ambos lados, la segunda únicamente en su anverso, más la presente razón. Se le adhieren timbres fiscales por valor de 50 centavos a cada hoja. Aquí no identificamos timbre notarial ni pago de IVA. Esa es la clave, además de la identificación para determinar que es una copia simple legalizada. En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022. Ante mí, por costumbre, como les digo, firma y sello del notario y le adherimos los 50 centavos a cada hoja del testimonio. De la copia simple legalizada, perdón. Esta es muy simple, como les dije, en esta no se paga IVA, ni se paga timbres notariales, o timbres notariales. Los timbres que se le colocan son solo por razón de lo que establece el artículo 5, numeral 6, de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. ¿Cuáles son los efectos? Que esta es la diferencia radical entre la copia simple legalizada y el testimonio especial y el testimonio de las partes interesadas. La diferencia radical son los efectos. La copia simple legalizada reproduce fielmente la escritura pública con el objeto de dejar constancia a los interesados de la existencia de la misma y su lugar dentro del protocolo notarial. No tiene otro efecto, no sirve para nada más. No surte ningún efecto registral, excepto un caso. Y este caso es el caso de la copia simple legalizada de la Constitución de Patrimonio Familiar. Pues la misma se inscribe en el registro respectivo, como ya platicamos hace un rato. Es la única vez, y es una pregunta de privado que se les quede. ¿Cuál es la única escritura pública relativa de dominio o constitutiva de un derecho en el Registro General de la Propiedad que se inscribe mediante copia simple legalizada? Y ustedes van a contestar: la Constitución de Patrimonio Familiar. Esa es la respuesta. Ahora, ¿qué impuestos se cubren en la copia simple legalizada? Como ya vimos, no se cubre IVA, no se cubre notarial. Solo se cubren 50 centavos por cada hoja.
En esta únicamente se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Sin embargo, y aquí es, ojo, esto hay que poner atención, si es copia simple legalizada de constitución de patrimonio familiar para inscribir en el registro, se debe adherir un timbre más para razón de registro. ¿Se recuerdan que les dije que se le adhería un timbre más cuando se va a inscribir en un registro para que el registro lo inscriba? En el caso de la copia simple legalizada para constitución de patrimonio familiar, se le debe agregar también ese timbre porque se va a inscribir. Dicho eso, pasamos a la última forma de reproducción, que es el testimonio irregular. Y el testimonio irregular, nuevamente, vamos a decir que es la reproducción fiel de documentos públicos o instrumentos públicos secundarios o extraprotocolares. ¿Cuáles son los ejemplos que les di? El testimonio especial del índice del protocolo, artículo 92 del Código de Notariado. El testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio, artículo 497 Código Procesal Civil y Mercantil. Y el testimonio de las partes conducentes en la rectificación de área de bien inmueble urbano, artículo 14, decreto 125-83, Ley de Rectificación de Área de Bien Inmueble Urbano. ¿Cómo se hace o cómo se elabora? ¿Cuál es el modelo? Varía poquito con relación a lo que hemos visto. Por eso les dije, es muy sencillo y nos salimos de la idea si lo cortamos. Es muy sencillo. El modelo es el siguiente. Nuevamente identificamos qué estamos reproduciendo. Entonces decimos es testimonio de las partes conducentes o es testimonio irregular o es testimonio especial del índice del protocolo. En este caso, podemos identificarlo dependiendo de lo que estamos reproduciendo. En todo caso, cualquiera de esos es un testimonio irregular. Lo que pasa es que simplemente lo identificamos en forma específica. En este caso, es testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio intestado, ¿cuál va a ser nuestro fundamento? Artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio intestado del causante José Miguel Pérez Argueta, radicado ante mis oficios notariales, que para entregar, ojo, no lo vamos a remitir a una oficina, sino que se lo vamos a entregar a un interesado, porque va a servir para inscribirse en algún registro, para llevarlo a que le calculen el impuesto de herencia, legados y donaciones o cualquier otra diligencia de esa naturaleza. Entonces lo vamos a entregar al interesado, radicado ante mis oficios notariales, que para entregar a Juan Manuel Pérez López, nuevamente cubrimos los requisitos del artículo 70, miren, extiendo número, sello, firmo, en 10 hojas de papel bond. Las 9 anteriores fotocopias reproducidas de sus originales hoy en mi presencia, útiles de ambos lados. Y aquí hay una diferencia que sí es bastante marcada con relación a los 3 anteriores que hemos visto. Aquí sí vamos a identificar, como lo hacemos, por ejemplo, en una legalización de documento, vamos a identificar, individualizar a grandes rasgos qué documentos estamos reproduciendo. En este caso, se reproduce el acta de inventario y de una vez agárrenlo de copia para su siguiente curso el año que viene, porque estos son las partes conducentes del proceso sucesorio. El acta de inventario, la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, auto declaratorio de herederos, certificación de la liquidación fiscal y constancia del impuesto respectivo y la 10ª hoja, que es la presente, a la que se le debe un timbre fiscal de 50 centavos por razón registral. ¿Por qué? Porque es para registrar en el Registro General de la Propiedad. Guatemala, Departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022. Ante mí, firma y sello, adherimos el timbre fiscal de 50 centavos para inscripción en el registro. ¿Y qué otros timbres de 50 centavos agregamos? Los que establece la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, que son 50 centavos por cada hoja. Si se dan cuenta, este testimonio es el más cercano, y yo creo que eso sí lo han visto todos, a la certificación de una resolución judicial. Cuando ustedes les dan la certificación de una resolución judicial, les dan la copia completa de la resolución, más una razoncita que viene al final, que es donde el infrascrito secretario del tribunal certifica que las 22 hojas que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original en procedencia y contienen el expediente completo del proceso ordinario o el juicio ejecutivo tal y tal, número tal y tal, de lo cual da fe. Punto. Es esto. Esto es el equivalente en sede notarial. Este testimonio es el equivalente a la certificación. Todas las formas de reproducir instrumentos públicos son el equivalente a certificaciones que el notario extiende acreditando la autenticidad de documentos. Se parecen a las legalizaciones, no me lo vayan a confundir.
porque la legalización es independiente, esa parte, pero se parece en el objeto. Lo que pretende es garantizar la autenticidad de los documentos que se van a presentar en un registro o que se le van a entregar a las partes. Varían en cuanto al objeto del mismo. En el caso del testimonio, el objeto es que lo tenga el interesado para que lo inscriba o lo utilice. El objeto del testimonio especial es que lo tenga el director del Archivo General de Protocolos para que lo resguarde y custodie. El objeto de la copia simple legalizada es que lo tenga cualquier interesado para que sepa para que tenga su copia, básicamente, nada más para eso sirve. Y en el caso de las partes conducentes, es servir de certificación de procesos o de certificación de documentos emitidos por el notario que no son instrumentos públicos, pero que por su naturaleza deben ser presentados ante alguna oficina, ya sea el Archivo General de Protocolos, el registro de la propiedad, en el caso de las partes conducentes de un sucesorio testamentario, un registro de garantías mobiliarias, el registro mercantil, por ejemplo, en el caso de un sucesorio que implique la sucesión sobre marcas o empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los efectos legales de estos testimonios irregulares, como el de las partes conducentes? Reproducir fielmente algunos documentos o pasajes de expedientes, surtiendo los mismos efectos que surtiría una certificación. ¿Qué impuestos se deben cubrir? Como vimos en los testimonios irregulares, se debe cubrir 50 centavos por inscripción en los registros cuando debe inscribirse en un registro, y 50 centavos o remitirse a una oficina registrada, y 50 centavos por cada hoja del testimonio. Ahora, ¿en qué forma se cubre el impuesto en los testimonios? Para terminar ya el tema. En el caso del primer testimonio, salvo los casos establecidos en la ley, el impuesto se cubrirá en la razón del testimonio. Esto es así cuando se le adhieren timbres. Se coloca en la razón, al finalizar la redacción de la razón del testimonio, le adherimos los timbres correspondientes al impuesto al valor agregado. De lo contrario, solo hacemos la individualización del formulario en esa razón y adjuntamos la copia de la hoja del formulario a los documentos que vamos a presentar o que le vamos en el registro o que le vamos a entregar al interesado. Nuevamente, en el caso del primer testimonio, salvo los casos establecidos en la ley, el impuesto se cubrirá en la razón del testimonio. En el caso de que el impuesto se tenga que cubrir adhiriendo timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice. Que eso creo que ya lo vimos ampliamente ahorita que les estaba platicando. Y en el caso del testimonio especial, el impuesto, que en este caso es notarial, ley de timbre forense y timbre notarial, se paga adhiriendo timbres notariales a la primera hoja del testimonio, que por lógica consideramos que la primera hoja del testimonio es la de la razón, porque es la que nos indica qué es lo que viene o qué es lo que estamos reproduciendo. Aunque no es que la ley específicamente obligue que esa hoja sea, ni que el criterio esté ampliamente unificado, pero en términos generales así lo consideramos. Se paga adhiriendo timbres notariales a la primera hoja del testimonio, es decir, a la hoja de la razón del testimonio. Esto de conformidad con el artículo 3 de la ley de timbre forense y timbre notarial. En el caso de testamentos, ojo que este es un detallito, en el caso de testamentos el timbre notarial se adhiere al sobre que contiene el testimonio especial. Porque en esos casos, como vimos en su momento, se presenta el testimonio en un sobre y en el sobre se identifican los datos generales de la escritura. Bueno. Dicho esto, no sé, compañeros, si tienen alguna duda o estamos bien con lo explicado. Ok, Erwin, gracias. Bueno. Gracias, Macario. Muchas gracias. Gracias, Sandra, Marisol. Cristian Vázquez, buenas noches, dígame. Gracias, Evelyn. Perdón, Nick, se me levantó la mano. Bueno, ok. Bueno, dicho eso, y si no tenemos duda, hasta aquí. Hasta aquí terminamos el contenido. El martes que viene voy a sentarme y estar con los compañeros que tienen su evaluación, la revisión de su primer parcial. El martes que viene. Evelyn, buenas noches, dígame.
Buenas noches, licenciado. Perdone, con respecto a la revisión, las personas que no logramos anotarnos el día que usted había dicho, no sé si todavía podemos pedir la revisión. No, era ese día. Era ese día y 2 compañeros que me hablaron el día del examen. Solamente porque ahorita sí ya pasó Gracias, mucho. licenciado. Ahorita ya están calculando. No. Ahorita no. Solo los compañeros que ya se habían inscrito y los 2 compañeros que me hablaron el día del examen, los veo el martes para la revisión. Diego preguntaba al inicio de la sesión si iba a haber extemporáneo del segundo parcial. Por supuesto que sí. Solo déjenme, creo que lo vamos a hacer el jueves de la próxima semana. Pero yo les termino de confirmar este jueves, porque estoy viendo, voy a revisar si lo puedo hacer este martes de una vez, en cuyo caso estaría con los compañeros de la revisión de examen y con los compañeros del extemporáneo el martes. Yo les confirmo mañana por medio de la plataforma, pero sí va a haber extemporáneo, Diego. En el caso de los compañeros que quieren extemporáneo, yo me dijeron de coordinación que no les estaban queriendo recibir ya que presentaron una constancia, me estaban preguntando si se la recibían. Yo acepto a todos los compañeros que no hayan podido evaluarse. A mí no me interesa dejar fuera de evaluación a nadie. Tampoco me interesa que ganen solo porque sí, pero sí pueden evaluarse, o sea, yo no tengo ningún problema. Los que no se pudieron evaluar el día de la evaluación, ¿saben qué? De una vez dejémoslo fijado. El martes, los que no se pudieron evaluar, y avísenle a sus compañeros, porque me entristece mucho que no se hayan apuntado a la clase, porque es el último tema y este es importante, y completamos la temática, y yo ya no lo voy a repetir el jueves. Entonces, pero avísenles que el examen extemporáneo y la revisión del primer parcial, para aquellos que lo pidieron, va a ser el martes. Que todos los que necesiten examen extemporáneo lleguen el martes a la hora de clases y yo con gusto les hago su evaluación, que no tengan pena. Que la carta me la lleven a mí ese día. No importa si se la recibieron o no se la recibieron en coordinación. Eso es lo de menos. Entonces, por favor, infórmenles a sus compañeros. Yo voy a tratar de colocar eso mañana en la plataforma para que todos lo tengan. Y con ustedes nuevamente, ¿qué viene en el examen final? Porque probablemente tengamos poquito tiempo para podernos ver. Lo voy a repetir el jueves, pero ¿qué viene en el examen final? En el examen final teórico, o sea, la parte de preguntas, solo viene la reproducción de los instrumentos públicos, lo que vimos hoy. Solo eso. En la parte práctica, viene cualquiera de los instrumentos públicos que ya vimos. Entonces, en lo teórico pueden repasar esto, pero en lo práctico sí tienen que verme todos los instrumentos, la redacción de todos los instrumentos, porque no sé cuál les voy a pedir. No sé si hay alguna duda con respecto a eso o algún otro dato. Todavía no me han pasado el dato de cómo van a quedar, no lo tengo yo a la mano, el dato de cómo van a quedar las fechas de evaluación final. Lastimosamente ya no pude continuar con el tema de los ejercicios que estábamos haciendo para elegir a sus representantes, porque me juntaron algunas cosas y ya no me va a dar tiempo de terminarlo, pero lo que hicieron lo voy a tomar en cuenta, no se preocupen. Dicho eso, yo nada más puedo decirles que tengan una excelente noche, que les agradezco mucho su atención, que por favor me le compartan la información que di hoy a sus compañeros que no se conectaron, y los veo el jueves y en forma presencial el martes a los compañeros de revisión y extemporáneo. Que tengan una excelente noche, feliz noche, bendiciones. Gracias, Erwin, licenciado, feliz noche. Feliz noche. Erwin, dígame, levantó la mano todavía. Silic va a compartir el material que sí, esto de hoy lo subo a la plataforma. Sí, no tengan pena. Otra cosa, Lic, ¿Sí? Gracias, Lic. Y si en el examen nos pusiera redactar un testimonio o primer testimonio, dependiendo del tipo de contrato que sea, como está todo en la ley, ¿verdad? Ya les diría. Yo les diría. Elabore un testimonio especial. Bueno, si les digo elabore un testimonio especial de una escritura pública X, invéntensela. ¿Invéntense de qué es? Sí, pero yo por los timbres que hay que cubrir, ¿verdad? Ya sea de compraventa o de algún otro... Sí, si yo no les pongo el dato, invéntenselo ustedes. Traten de calcular sus impuestos de modo que no va a ser exageradamente grande, ¿verdad?
pero porque les va a costar más, pero si no les coloco los datos, ustedes lo inventan. Yo lo que necesito ver es la redacción en términos generales. Ok, gracias, Lick. Ok. Bueno, entonces yo de nuevo les agradezco, espero tener la oportunidad todavía de platicar con ustedes antes del examen final, que sería jueves o martes. Y si por alguna razón alguno de ustedes no logro platicar el jueves o el martes, pues que Dios lo bendiga, que tengan muchos éxitos en sus exámenes y lo veo el día del examen, pero esperemos hasta que me den la programación bien, porque todavía tengo que ver eso. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.